Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo es el número 8. Estamos conformados por los compañeros Olger Guaño, Steven Soto, Johnny Ortiz, Joel Cerd y mi persona, Luis Morales. Nuestro tema es turbinas Francis y Pelton. A continuación, vamos a definir qué es turbina hidráulica. Una turbina hidráulica es una máquina que transforma la energía de un fluido. Puede ser energía cinética y potencial, normalmente agua como fluido, en energía mecánica de rotación. Tenemos el diagrama: energía de agua, energía hidráulica, pasa por la turbina hidráulica, se transforma y llega a lo que es energía de rotación. Como primera tenemos la introducción turbinas Francis. Las turbinas Francis fueron creadas en 1948 por el ingeniero angloamericano James B. Francis. Esta turbina de flujo nos dice que es una turbina centrípeta en el que el agua llega al rotor a través de un conductor en espiral. Después, un rodillo en la parte fija digiere el caudal para invertir las paltas del rotor. Esto como introducción de las turbinas Francis. Ahora vamos con las turbinas Pelton. Las turbinas Pelton fueron creadas en 1879 por el inventor americano Lester Allen Pelton. Nos dice que esta es también es conocida como la turbina de rueda. Esta turbina es una turbina de acción o de chorro, tangencial y normal. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. A mí me toca exponer elementos que constituyen la turbina Francis. Las turbinas Francis son conocidas como turbinas de sobrepresión, ya que por ser variable la presión en las zonas del dodete, o de admisión total, ya que se encuentran sometidas a la influencia directa del agua en toda su periferia. También se conocen como turbinas radiales o axiales y turbinas de reacción. Tenemos los elementos de la turbina Francis, que son caja espiral, distribuidor, rodete, codo de salida, tubo de aspiración, nivel inferior y salida. Tenemos lo que es la cámara espiral. Está constituida por unión sucesiva de una serie de virolas troncocónicas, cuyos ejes respectivos forman una espiral. Esta disposición se conoce como el caracol de la turbina y debido a su diseño consigue que circule el agua con velocidad constante y sin formar torbellinos y evitándose pérdidas de carga. Tenemos del distribuidor. Su función es de distribuir y regular o cortar totalmente el caudal del agua que fluye hacia el rodete. El rodete se trata de una pieza fundamental mediante la cual se obtiene energía mecánica deseada y está unida rígidamente al eje de la turbina y perfectamente concéntrica con el distribuidor. Tenemos el tubo de aspiración. Consiste en un conducto normalmente acotado que la turbina con el canal de desagüe. Tiene como misión recuperar el máximo de energía cinética del agua a la salida del rotor. Muchas gracias. Partes de la turbina Pelton. Los componentes principales de la turbina Pelton consisten en el distribuidor, el rotor, la carcasa, la cámara de descarga, el sistema de frenado, el eje de turbina. Los componentes principales de la turbina Pelton consisten en una turbina llamada galería de presión para transportar el agua a la turbina desde grandes alturas. Boquilla de flujo. Disposición de regulación de flujo y boquilla sirve para acelerar la velocidad de flujo de entrada. Rotor y palas son los encargados de convertir la fuerza de agua en energía mecánica. La carcasa es donde se aloja el rotor, está llena de aire con presión atmosférica. Sistema de frenado. El chorro de frenado se utiliza para detener la rueda en marcha cuando no está funcionando. Esta situación surge cuando la entrada de la boquilla se cierra con la ayuda de una lanza y luego se detiene el chorro de agua en los cubos. La turbina Pelton está diseñada para las siguientes condiciones de empleo: caudal de 10 litros sobre segundo, salto útil de 40 metros, potencia de rendimiento de 3 a 40 caballos vapor y velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de el triángulo de velocidades de las turbinas Francis. Como podemos ver, dice, si se abre el distribuidor beta 1, alfa 1 aumenta alfa 1'. La velocidad de giro se debe mantener entre U1
U sub 1' igual a U sub 1. Beta 1 se mantiene, la tangente al álave del rodete. Beta 1' es igual a beta 1. Se abre el peso del caudal. El caudal sub 1' mayor que el caudal. La velocidad de entrada del agua aumenta en C1m' mayor que C1m. La altura disminuye. La altura también disminuye en H1' menor que H1. Bien. Entonces, como podemos ver, al abrir el distribuidor, beta 1 aumenta, alfa 1 aumenta, beta 1 se mantiene y la velocidad C1U disminuye y C1M aumenta. Entonces, en conclusión, podemos decir que C1U da presión y C1M da caudal. Bueno, aquí tenemos el triángulo de velocidades de las turbinas Pelton. Observamos aquí un esquema básicamente de lo que trata. El chorro de agua caudal haciendo contacto con los alaves de la turbina, o llamadas comúnmente cucharas. Observamos que todo el caudal que ingresa se reparte a la mitad de la cuchara. Y tenemos el triángulo de entrada ideal y el triángulo de salida real. En el triángulo de entrada ideal tendremos una velocidad tangencial U sub 1 y una velocidad relativa W1. Y por supuesto tenemos la velocidad de ingreso del fluido C1. El ángulo alfa sub 1 que comprende entre U sub 1 y C sub 1 tendrá un valor de 0, ya que ambos se dirigen a la misma dirección. Y el ángulo beta sub 1 que comprende entre U sub 1 y W1 tendrá un valor de 180 grados. Y en el triángulo de salida real, si analizamos entre U sub 2 y W2, tendremos un ángulo beta sub 2 que básicamente corresponde al ángulo de salida de la cuchara, y la suma de U sub 2 y C sub 2 formarán el ángulo alfa sub 2. Y como conclusiones tenemos que las turbinas Francis son muy fáciles de controlar incluso con alturas variables. La variación de su eficiencia es muy baja con el paso del tiempo. El tamaño del corredor es pequeño comparado con otros tipos de turbinas. El coste de mantenimiento es menor con respecto a los otros tipos de turbinas. Lo que tenemos las turbinas Pelton como conclusión nos dice que sirven para saltos tenemos que nos sirve para saltos de gran altura y caudales relativamente pequeños. Son más robustas, presentan menos peligro de erosión de los álabes, sus reparaciones son más sencillas, es más fácil de regular su presión y velocidad. Muchas gracias.